Vamos a ver un poquito sobre David y vamos a hablar de lo siguiente, reduciendo el margen de error. Yo tengo un PowerPoint, pero no lo tengo en PowerPoint, lo tengo en otro programa. Entonces, para evitar fastidios, porque la verdad es que me olvidé convertirlo al PowerPoint, entonces se los voy a quedar debiendo. Pero imagínense, este PowerPoint empieza con una imagen de un arquero apuntándole a un jovencito que tiene una manzana en la cabeza. ¿Alguien sabe a qué historia se refiere eso? Muy bien, Guillermo Tell. Guillermo Tell, que tuvo ese desafío, cuenta la historia, no se sabe si fue bien así o es más bien una tradición, pero como que tenía que demostrar que podía acertarle a la manzana que estaba en la cabeza de su hijo. Si le acertaba, todo bien, todos felices y contentos, pero si le erraba, el margen de error era muy peligroso. Entonces, a veces, para poder tener un acierto, es una virtud ir reduciendo el margen de error. En eso consisten muchas cosas que nosotros hoy manejamos o dominamos o lo hacemos en forma natural. Quienes tocan los instrumentos aquí lo hacen en forma natural, pero antes de hacerlo en forma natural han estado mucho tiempo practicando para reducir el margen de error, hasta que las cosas surgen en forma natural. En mi vida, si fuéramos a hacer un currículum de aciertos, con media carilla o menos, ya está. Si fuéramos a hacer un currículum de desaciertos, tendría que ser una enciclopedia con varios volúmenes, porque muchas veces atrás de un acierto hay muchos desaciertos. Y podemos desanimarnos, decir esto no es para nosotros, o podemos cobrar fuerzas y decir vamos a tratar de reducir el margen de error. Más o menos como Josué, no vamos a hablar de esa historia, pero como Josué, cuando el ejército de Israel fue contra la ciudad de Ai, y provocó un verdadero ay en Israel porque la menospreciaron, entonces causó un dolor. Ahora, se podrían haber desanimado, como Josué quedó muy desanimado y fue a hablar con Dios, y Dios en cierta forma le dijo, vamos de nuevo, pero vamos diferente. Vamos de nuevo, pero hay que hacerlo diferente. Vamos a corregir el margen de error. Vamos a leer un poco en Samuel, pero lo que pasa es que quiero ser un poco breve. Es una historia muy conocida, es la historia de David cuando enfrenta a Goliat. Entonces, ténganme paciencia, vamos a empezar con el primer libro de Samuel, capítulo 16. Pero antes de esto, y vamos a ver ahí un poquito la historia, leer un par de versículos. Esto me hace acordar a mi iglesia también, porque ahora estamos filmando, y yo soy más de moverme, ir un poco más cerca, y a mí me tienen encajonado acá. Entonces el hermano que está filmando está permanentemente para acá, para allá, y ya al final no lo quiero fastidiar y me quedo acá, pero yo me siento congelado acá. Así que bueno, en este libro de Samuel vemos en el capítulo 17 el enfrentamiento de David con Goliat. Ayer mencionamos un poquito, es una gran victoria, es una de esas victorias que todo el mundo conoce. Hasta gente que no sabe nada de la Biblia ha escuchado hablar de David y Goliat. Esta es una situación típica de David contra Goliat. Y no saben ni de qué están hablando, pero saben un poquito conocen y se ha hecho un vox populi porque es una historia muy famosa. Así que los que estamos acá más o menos conocemos que David se fue a enfrentar, o digamos por ciertas circunstancias fue a enfrentar a un gigante o enfrentó a un gigante llamado Goliat. Pero la historia no comienza ahí. Cuando nosotros vemos un gran triunfo, no es el momento del triunfo lo que más importa. Porque el triunfo es como un efecto escalonado en el cual llegamos a esa cumbre porque hicimos otros pasos previos. Si nosotros no damos los pasos previos y los peldaños anteriores no están bien firmes, entonces seguramente no vamos a lograr subir como para poder asestar ese golpe y tener ese gran triunfo. Y en esos peldaños anteriores tenemos que acicalarnos, tenemos que estar seguros de que reducimos el margen de error, porque entonces va a ser mayor la posibilidad de tener una victoria. Entonces, en este primer capítulo, en el capítulo 16, dice el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Nuevamente, ¿no? Ese tipo de episodios en los cuales casi que nos subimos a un ring a discutir con Dios. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Lo primero que vemos en el caso de David. Isaí, ¿cuántos hijos tenía? A ver quién se acuerda. 8, muy bien. Entonces, lo vamos a parafrasear un poquito, pero créanme que está bastante como está el texto original, para avanzar un poco. Porque este es un mensaje como de 16 puntos, y no vamos a ver los 16 puntos, vamos a ver alguno, tampoco sé cuántos, vamos a ver hasta que ustedes aguanten. Pero es largo, pero a mí no me importa cubrir puntos, a mí me importa de repente que alguna cosa quede afirmada y nos haga bien en nuestro ascenso a la victoria y a poder obtener triunfos importantes para el Señor. Este es el primero. Samuel tiene una convicción, es profeta de Dios y sabe que va a ungir de los hijos de Isaí al futuro rey de Israel, pero no sabe cuál. Él tiene luz hasta acá, como muchas veces, ¿no? Quisiéramos que el Señor nos dé luz de todo el camino, pero no, nos da luz hasta acá. Podés ir hasta acá y después ahí se discernirá nuevamente qué es lo que tenés que hacer. Entonces llega y sabe que Isaí tiene un hijo que va a ser el próximo rey de Israel. Entonces se empiezan a desfilar desde el primero, que se llamaba Eliab, y viene y Samuel quedó asombrado, dice, seguramente que es este. Pero Dios le dice que no mire la apariencia, porque a Dios no le impresiona la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces pasa otro hijo, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y entonces no es ninguno de ellos. Y yo me imagino, este es un DVD que quiero ver en el cielo, no sé cómo se proyectará en el cielo, ¿cómo fue ese episodio? Porque pasan los hijos y no le traen ningún hijo más. Y entonces él se debe haber rascado la cabeza y debe haber dicho, pero tenemos algo contradictorio acá. Yo tengo que ungir uno de tus hijos y vos ya me presentaste tus hijos y no es ninguno de ellos. Por eso Samuel pregunta, ¿qué pregunta? No tenés más hijos. Pero vos no tenés más hijos porque no es ninguno de estos. Y entonces, sí, David, traigan a David. David está allá cuidando las ovejas. Y bueno, precisamente es David el que está cuidando las ovejas, el que es ungido como rey de Israel. ¿Por qué David es ungido como rey de Israel? Porque tenía un corazón como el de Dios. Porque Dios lo que mira es nuestro corazón. Nosotros muchas veces enfatizamos la actividad, enfatizamos el hacer, pero Dios enfatiza el ser. Ser para poder hacer. Primero somos, después hacemos. Jesucristo dijo, ustedes son, o vosotros, como dice la del 60, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos, no imitamos, no deseamos, no queremos o aspiramos, somos. El Evangelio habla de una realidad, de una genuinidad. Si nosotros no somos, es lo que el Señor Jesús mismo dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Bueno, servirá para decorar, para hacer alguna decoración, o sea, alguien le inventará un uso, pero para salar no sirve. Y la sal puede perder su sabor y las cosas se pueden deteriorar. Pero lo primero que tenemos que ver es la esencia, que hay algo en nosotros que está vivo y que está vivo en forma natural. Es la esencia de nuestro ser. A mí me encanta el tiempo de alabanza, como acabamos de decir. Me encanta muchísimo cuando vamos a un campamento y hay momentos de adoración, etc. Eso me gusta muchísimo, siempre lo disfruto. Ahora no canto mucho, no sé, estos meses no estoy bien de la garganta. Pero hay una cosa que me asombra más o que me impresiona más. No es cuando cantamos en el tiempo estipulado para cantar, sino que fuera del horario hay 2 o 3 que se reunieron con una guitarra, con una pandereta, un chifle, lo que sea, pero en forma natural cantan y alaban. Nadie les dijo que cantaran, no les dijeron, ahora vos dirigís la alabanza. No, es una cosa que sale espontánea,
Sale espontánea y ahí de repente alguien comparte un testimonio y alguien dice, el Señor me estuvo hablando esta semana, estuve leyendo tal cosa y me pegó en el corazón esto. No están teniendo una reunión organizada, están teniendo un tiempo de comunión natural. Surge en forma natural. ¿Por qué surge en forma natural? No porque en el momento alguien les prendió una llave en su corazón. Surge en forma natural porque lo hacen en su casa en forma natural. Porque naturalmente en su casa buscan a Dios en forma cotidiana. Entonces lo que están haciendo naturalmente en su casa, después lo hacen en otro lado. Y esto es lo que tenía David. Ahora, esa naturalidad y esa esencia nosotros la podemos perder. Porque si no cuidamos esa comunión con Dios, también se puede perder. Cada tanto tenemos algún agujero por donde perdemos un poco de espiritualidad o genuinidad. Es decir, yo puedo enseñar algunas cosas. Si cometo un error, vamos a decir, maltrato a mi señora, cosa que jamás ha pasado, pero si tenemos una discusión y yo me equivoco, como a veces me pasa, y alguien me dice, Ale, ¿podés compartir una palabra? Yo sé compartir una palabra, es decir, tengo cosas en las cuales podría compartir algún mensaje que tiene sus puntos, etc. No dejo de saber, pero he perdido una intimidad con Dios. He perdido una esencia. No quiere decir que no la puedo recuperar, pero si estoy mal, entonces no debería seguir haciendo. O de repente faltan los guitarristas de la iglesia y alguien dice, pues yo toco la guitarra, pero mi placer está en ver que otros tocan y dirigen porque me deleita. Pero, en una eventualidad, sobre todo en alguna reunión de oración, me piden para tocar. ¿Puedes tocar al único que es digno? Sí, lo sé tocar si estoy bien con el Señor y lo sé tocar si estoy mal con el Señor. Pero si estoy mal con el Señor, aunque técnicamente lo sepa hacer, espiritualmente estoy mal. Y yo tengo que cuidar la parte espiritual como el primer peldaño, porque la ejecución de ciertas cosas sí las puedo hacer. Es decir, los que estaban en la batalla estaban todos vestidos para la guerra. Todos vestidos para la guerra y todos tenían herramientas técnicas para ir a la guerra, pero nadie iba porque nadie tenía una condición espiritual cerca de Dios. Entonces, lo curioso es que David no tenía la apariencia, porque David cuando llega como un pastor, o no sé con qué indumentaria fue, pero él no fue con indumentaria de guerra. Todos ahí estaban vestidos de soldados porque estaban en la guerra. David era el único desubicado que fue a llevar algunas cosas para sus hermanos. Él no tenía la apariencia, pero tenía la esencia. Los demás tenían la apariencia y no tenían la esencia. Eso es para que nosotros entendamos que la esencia viene primero. Si yo no soy, es muy difícil que mi obrar, mi ejecución sea respaldada por Dios, que tenga el impulso de Dios, que tenga la efectividad y el apoyo del Espíritu Santo. Voy a perder en ese sentido. Ahora alguien puede decir, no, pero a mí no me sale naturalmente hablar algo de la palabra o compartir algo que estuve meditando. Pensemos lo siguiente, David ya había tenido un encuentro con Saúl, aunque Saúl ni se acordaba. David, además de ser pastor, él tenía dos cosas por lo menos, pero tocaba el arpa. ¿Cómo tocaba el arpa? Del 1 al 10. Creo que sí, no andaría ahí, 9,5, 10 o más. Porque él fue recomendado para ir a tocar a Saúl. Cuando uno empieza a tocar un instrumento, acá que tenemos músicos tan bien, que tocan con tanta excelencia, ¿no? Cuando uno empieza a tocar un instrumento, nadie empieza a tocar en forma natural. Nadie empieza en forma natural. Es como andar en bicicleta. Nadie se sube a una bicicleta y sale andando sin problemas. Bueno, si hay alguien que lo hace, yo lo felicito. Realmente sería casi que único en la historia. Sabemos que Mozart tocaba desde muy niño, pero ¿cuál es la gracia? Que Mozart tenía el padre, que también era violinista. Cualquier persona que toca desde muy chico es porque tuvo un entorno que lo empujó a eso. Pero aunque tenga el entorno que lo empuja, si no practica, no va a salir de natural. Entonces, nadie viene con una naturalidad de las cosas de Dios de la cuna, porque nosotros desde la cuna tenemos una vieja naturaleza que nos empuja a otra cosa. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que desprendernos del viejo hombre que está viciado de malos deseos, de malos hábitos. Tenemos que desprendernos del viejo hombre.
Y esa vieja naturaleza nos arrastra hacia ciertas cosas. Y esta nueva naturaleza tenemos que darle tiempo para que se desarrolle y lo haga en forma natural. David no siempre tuvo una naturaleza que estaba, no siempre tuvo una esencia bien cuidada en Dios. El día que él perdió su esencia, por diferentes razones, entonces también perdió su efectividad y no obtuvo victorias, sino que obtuvo derrotas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra esencia a diario, invertir un tiempo con el Señor. Es el ABC esto, no es ciencia nuclear, pero este ABC, si no está en su lugar, entonces es determinante para todo lo que viene a continuación. Y muchas veces, créanme, que sin darnos cuenta, nosotros nos hemos enredado en algunas actividades y en algunas cosas, propósitos, proyectos, etcétera, y estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer y no tanto en nuestro ser, y en cuidar nuestro ser, que nuestro ser esté en esa comunión íntima con el Señor. Otra cosa que David tenía antes, vamos a ir en el otro capítulo 17, y 17, dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió el ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Bueno, vamos a ir a un segundo punto. Disculpen. David, ¿a qué fue al campamento? A llevar provisiones. ¿Quién le había pedido? Su padre. Yo creo que David era un muy buen siervo, era un buen siervo. Tenía un corazón de siervo. Porque David era pastor, ¿verdad? Pero cuidaba las ovejas de su padre. No eran sus ovejas. Una vez andando en taxi en Montevideo, yo conocía un poco la ruta y el taxista venía un poco rápido, había un lomo de burro, no sé cómo le llaman lomo de burro acá? Lomo de burro, muy bien. Ya nos copiaron otra, no importa. Entonces había un lomo de burro y yo veía que venía a mucha velocidad. Y le digo, mirá que hay un lomo de burro ahí. Y lo pasó como si no hubiera nada y me mira sarcásticamente y me dice, ¿dónde? Entonces, ¿qué conclusión saqué yo? Que después se develó en la conversación. Que el taxi no era de él. El taxi no era de él. Cuando las cosas no son nuestras, nosotros le tenemos un cierto cariño. Cuando las cosas son nuestras, le tenemos un gran aprecio. Tratamos de cuidar lo nuestro. Cuando tocamos lo que no es nuestro, bueno, no importa. ¿Qué le hace una raya más al tigre? David no era así. David no cuidaba ni siquiera sus propias ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. ¿Y cómo las cuidaba? Las cuidaba al punto de que se arriesgaba a pelear contra algún oso y contra algún león. Nosotros tenemos a veces el concepto de los osos, vemos los pandas y vemos esos osos, los osos de peluche, nacemos con osos de peluche y pensamos que el oso es un animalito tierno, es un animal súper salvaje. Yo he visto en algún documental un par de tigres adultos desarrollados tratando de pelear contra un osesno, ni siquiera un oso totalmente desarrollado, y no pueden con él. Y al final terminan un poco lastimados todos, pero se van. No pueden. El oso es un animal absolutamente brutal y salvaje. Un día me tocó estar en la casa de alguien que hacía taxidermia, creo que se llama, que les explico porque yo hasta ese momento no sabía que existía eso. Me tocó estar en la casa de un cazador. Casa de un cazador, para que se entienda.
Entonces, cuando llegué, nunca había estado, me parecía surreal esto. Entré y en el living de la casa había animales enteros, había un búfalo, había, no me acuerdo qué más, tengo las fotos por ahí, pero ciervos por todos lados. Y él después, yo llego y pregunto y observo, este era un hermano en la fe, que bueno, es otra cultura, es otro mundo, hermanos, miremoslo con otros cristales. Él en algún momento había ido, además de cazar en su país, había ido a cazar a África. Pagaban esos safaris para ir al África. Entonces, ahí supe que no son animales embalsamados, sino que es la taxidermia. Le quitan la piel al animal y después lo hacen como si fuera el animal mismo que está allí. Es todo un proceso. A mí me interesó mucho, le pregunté, etc. Entonces, le preguntaba tanto porque realmente me interesaba genuinamente para ver qué analogías podía sacar para las prédicas. Ese es mi motivo ulterior. Y entonces me dice, ¿realmente te interesa esto? Sí, me interesa, estoy aprendiendo mucho. Dice, ¿querés ir a la casa del taxidermista o como se le diga? Y digo, sí, vamos. Y llegué y había un león que lo estaba haciendo. Es una cosa monstruosa, es lo grande que es este animal. Yo creo que ni siquiera necesita armas para vencernos, nomás nos empuja o se nos tira encima y ya nos aplastó. Es muy grande el bicho, es muy grande. Ya nomás con la grandeza te asusta. Y después me mostraba, porque tenía la piel ahí, y me mostraba que el león tiene unas garras, y entonces estiró la piel y tenía una garra chica. Acá ves, con esta garra es con la que degollan a sus víctimas. Entonces yo decía, los leones tienen garras por todos lados y además los dientes. Yo no me animo, aunque esté el entrenador de los leones al lado de él, yo no me animo a pasar. No me animo, es un animal muy salvaje. Pero David se peleaba mano a mano con estos animales. Y lo hacía, y con un oso, y lo hacía ni siquiera por sus ovejas, lo hacía por las ovejas de su papá. Esto me está diciendo que es una persona que tiene un corazón de siervo. ¿Por qué yo arriesgaría mi vida por algo que ni siquiera es mío? Porque sirvo. Porque para mí servir con excelencia es un valor, que no lo saco de mí mismo, sino que lo veo en Dios, porque Dios es el servidor por excelencia. Dios nos sirve cada día, cada mañana, nos da el sol sobre malos y buenos, nos sirve con excelencia y sigo sus pisadas. Y David era así, un hombre conforme al corazón de Dios y además servía como Dios nos sirve, arriesgándolo todo. El padre le dice, mi hijo, David, anda al campo de batalla y lleva estos quesos, lleva estas cosas. Y David dice, a ver, un momentito, eran mis 3 hermanos, creo que dice, mis 3 hermanos mayores están allá, yo soy el octavo. ¿Qué pasó acá? Entre el tercero y el octavo, ¿no hay otro? Él podría haber puesto excusas, ¿me explico? ¿Y qué pasó con fulano, mengano? No sé si alguno de ustedes tiene más de un hijo. Esto lo puedo decir con tranquilidad acá y espero que nunca mis hijos vean esta prédica, porque si yo menciono alguna cosa familiar, después en casa tengo una filita ahí que me estaba esperando para rezongarme porque digo alguna cosa de la vida familiar. Pero no digo algo de la familiar. Imagínense que ustedes están en su casa, tienen más de un hijo, y imagínense que no toman Coca-Cola todos los días. Es un evento, en un evento hay Coca-Cola, un día especial tienen Coca-Cola. Entonces van a servir la Coca-Cola y ahí están los vasitos en línea. Y vos ya sabés cómo viene la mano, así que vas a servir lo más equitativamente posible. Entonces, a tu mirada están todos igualitos, pero ¿qué pasa? Alguien dice, a fulano le metiste un poco más. Es complicado, ¿no? Cuando es imposible satisfacer a todo el mundo. Uno pensaba que estaba todo parejito. Entonces, ¿cómo es esa nuestra naturaleza? ¿Cómo es esa? No es de servir, bueno, qué bueno, te tocó un poquito más, te felicito. No venimos de ahí, no venimos de ese lado del péndulo, más bien venimos del otro, porque me sirvieron menos a mí. Entonces, como venimos de ese lado, David podría haber presentado alguna excusa. Esperá, ¿y siempre yo? Siempre yo. ¿Quién va a cuidar las ovejas? Las ovejas. Ahí va David. ¿Quién tiene que ir? ¿Quién es el mandadero? Para acá, para allá. David. Quizás podría haber dicho un poquito, a ver, hay otros hermanos, hay otra gente que lo puede hacer. Pero David no dijo nada de eso, sino que se dispuso y lo hizo inmediatamente. Al otro día, inmediatamente, creo que dice temprano en la mañana, David, de mañana, se levantó pues de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Lo otro que hace,
con excelencia es que él no deja las ovejas tiradas. Era una persona que tenía un gran amor por las ovejas. O sea, si las defendía de un oso y un león, no las iba a dejar en manos de cualquiera. Así que tuvo que buscar quién podría ser una persona idónea para esto. Y David fue al campo de batalla y fue con un corazón de siervo. Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón de siervo, esto no tiene nada que ver con el don de servicio. El don de servicio es una medida extra. ¿Vieron que además del don de servicio existe el don de fe? ¿Amén? No estoy inventando, está en la Escritura. Después lo pueden chequear si quieren. Entonces está el don de fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo algunos tienen fe? No, todos tenemos fe, porque todos hemos sido salvos por fe. Todos tenemos fe. Pero hay algunas personas que tienen una medida extra de Dios. Es un regalo, es un don de Dios. Lo mismo el servicio. Todos podemos servir. Algunos tienen una medida extraordinaria de servicio. Por ejemplo, hoy Chelo no va a pasar acá a traerme agua porque la tengo acá. Pero ayer me dijeron que si se arrimaba acá a traerme agua es típico de él. En nuestra iglesia tenemos a alguien que es igualito, igualito. Tiene el don de servicio por excelencia, le emana por los poros. Mientras vos estás pensando en que se tendría que hacer algo, el otro ya fue y vino, porque le brota, lo tiene así, en forma muy servicial. Eso no quiere decir que yo no pueda servir y que yo no pueda desarrollar mi servicio. Y si yo no desarrollo mi servicio, es una pata floja, es un peldaño que no está en el lugar firme y no me va a catapultar hacia victorias mayores. ¿Me aguantan un punto más? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Dónde está el...? Ahí, son 11:30. ¿El partido a qué hora empieza? Muy bien, ¿cuánto más seguimos? ¿10? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Bueno, no me tienten, ¿eh? Soy capaz. O coincidencia. David llega al campamento y ¿quién está hablando? Porque él no va, él va a cumplir lo que su padre le indica. Él va a cumplirlo. Busca a sus hermanos. Está buscando a sus hermanos para hacer lo que su papá le pidió. Pero justo en ese momento, ahí viene la perolata de todos los días, 2 veces por día, de Goliat. Bla, 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 bla. Lo mismo de siempre. Pero los demás no reaccionaban. Ahora David reacciona. Y cuando reacciona y dice algo así como, ¿quién se cree que es este incircunciso? Vamos a voltearlo en el nombre del Señor. Algo así, parafraseando, ¿no? Y alguien le dice algo, el hermano mayor, Eliab, le dice, ay David, menos mal que viniste. Gracias por el entusiasmo que nos traes. Estábamos acá un poquito atolondrados, pero esta visión fresca tuya nos hace mucho bien. Qué bueno. A ver, chicos, hagamos algo, sigamos a David en este espíritu que está arremetiendo contra la batalla. ¿Qué les parece? Es algo así, ¿no? A ver, hermanos mayores. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, voy a cambiar acá, ya que alguien nos está sirviendo y nos está lavando los pies desde el fondo, bendito sea con la pantalla. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Opa, parece que hizo algo malo David, hasta ahora no lo vimos, pero el hermano mayor se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Esto es una pregunta retórica, porque él pregunta, pero él ya sabe la respuesta según su parecer. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Qué tal? Esa sí que es una mojada de oreja, ¿no? Acá nosotros estamos haciendo las cosas importantes. ¿Vos dónde dejaste tus ovejitas de Morondanga? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué recibimiento, ¿eh? Qué bienvenida, qué hermanito, qué familia. Qué bendición, ¿eh? Ahora, siguiente versículo, ¿qué dice David? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se fue. Esto me habla un poquito de la imagen que David tenía de sí mismo. Lo que muchos le dicen su autoimagen
o su autoestima. ¿Ustedes tienen problema con su autoestima a veces? Yo tengo. A veces se me infla, a veces se me va al subsuelo. Pero, según dice la Escritura, creo que es en Romanos 12, disculpen, lo tendría que ver, pero para no perder tiempo, pero está allí, creo que en Romanos 12, dice, ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la que debería tener. Entonces, la Escritura no habla de alta autoestima o de baja autoestima. La Escritura solo habla de alta autoestima. Y al final coincido con la Escritura. Pienso que cuando nosotros decimos tiene alta autoestima o baja autoestima, en los dos casos es un problema del orgullo. En los dos casos es una persona orgullosa. Vamos a poner un caso, un ejemplo, a ver si me explico. Imaginemos una familia que tiene dos hijos. Uno es un cantante de ópera exuberante, maravilloso, llena los teatros de Europa. El otro tiene un don de servicio, muy bueno también, evidentemente no es tan conocido, tan famoso. Entonces, el mayor peca de orgulloso, de soberbio, y cuando llega a algún lugar pide alfombra roja, tiene un montón de requisitos, etc. Entonces, se lo ve como un soberbio, ¿verdad? Él sabe que es bueno, pero abusa de eso y en vez de estar al servicio, hace que las cosas más bien giren alrededor de él. Tiene una autoestima muy elevada. Ahora, el menor, quien lo ve dice, no, él tiene baja autoestima. ¿Por qué? Porque dice, no, es que se siente un poco un pobre. Pero en realidad su pensamiento es que yo tendría que ser más reconocido. Yo tendría que ser diferente. A mí me tendrían que haber dicho esto, me tendrían que haber hecho lo otro. Entonces también está pecando de soberbio, porque en vez de aceptar que Dios lo hizo a él como lo hizo, él está quejándose de que no es como el otro o que no está recibiendo el trato que recibe otra persona. Entonces también tenemos una persona que está muy inflado en su opinión de sí mismo. Y ese es nuestro problema. Nosotros a veces tenemos una opinión exagerada de nosotros mismos, lo cual nos lleva a tropezar. Cuando alguien, el otro día, vamos a sacar. Cuando alguien nos dice algo medio así como, mirá que vos sos malo, y si yo me ofendo, entonces, no sé, porque en realidad yo soy malo. Por la gracia de Dios soy menos malo que la semana pasada, quisiera creer. Soy menos malo que el año pasado, porque Dios me está santificando. Pero soy malo, soy una persona que tiene una naturaleza que le juega en contra. Así que no me ofende mucho. Imaginemos que hay dos gusanos ahí en el suelo conversando y uno le dice al otro, vos sos un gusano. Y el otro se ofende. ¿Cómo se ofende? Se ofende como si fuera, no sé, un halcón. No, es un gusano. Yo soy un ser humano, pertenezco a una raza caída. Y sí, no me asombra. Hay gente que cuando conversamos para invitar a la fe, dice, no, yo no voy porque la iglesia está llena de hipócritas. Digo, por eso, bienvenido, bienvenido. Acá solo habemos hipócritas en la iglesia. Gracias a Dios estamos menos hipócritas ahora porque hemos sido bañados por la luz de Cristo, pero algo de hipocresía seguimos teniendo. Pero si yo me la creo y fantaseo con una autoimagen de algo, soy fácilmente ofensible, iba a decir, pero no sé si existe esa palabra. Me ofendo con facilidad. Me puedo ofender con facilidad. Me puedo abatatar con facilidad. En esos diálogos interpersonales, Dios necesita trabajar con quien nosotros somos y mejorar nuestra imagen. Mejorarla no para inflarnos, sino que esté en el punto del equilibrio. Cuando yo tengo esa alta autoimagen, en realidad mi vida se está desafinando. Yo tengo una serie de mensajes que se llaman Lecciones de la Guitarra, y una de ellas es que la guitarra se desafina. Amén, guitarristas, se desafina, ¿verdad? Y solo se desafina para abajo. Solo que, alguna vez decir, no, porque cuando hay oscilación del clima se puede desafinar un poquito para arriba. Sí, sin entrar en esas minucias, en general la guitarra se desafina para abajo. Y cuando yo pierdo el equilibrio de mi autoestima, me desafino hacia abajo y empieza a ser menos efectiva mi vida pública o mi participación para el Señor Jesús. Y mi batalla pierde. Si David no hubiera tenido una autoestima saludable, se hubiera puesto a discutir posiblemente con Eliab.
Hubieran empezado a discutir. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Acá me mandó papá nos mandó acá. ¿Qué decís que vine porque yo vengo a ver la batalla? Yo vine porque papá me mandó. Bueno, se hubiera puesto a discutir. O quizás no hubiera escuchado nada. No quiero escuchar porque esto me va a influenciar para mal. No, lo escuchó. Y nosotros siempre tenemos que escuchar. Tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Lo cual implica que estaría bueno escuchar el doble de lo que hablamos. Ustedes ven a veces gente que habla, ¿no? Que toma la plataforma y habla. En mi caso, un día un hermano me dice, yo quiero ser pastor porque los pastores hablan mucho y yo quiero hablar, soy de hablar mucho. Le dije, hermano, te digo, el pastor habla mucho en la plataforma, pero fuera de la plataforma tenés que escuchar mucho más de lo que hablas. Así que no te entusiasmes tanto si vas por ese lado. Pero además, fíjense cómo el Señor hace las cosas. El Señor hizo que tuviéramos 2 oídos y una boca, y solamente la boca la podemos cerrar. Los oídos no los podemos cerrar. Así que es bueno que escuchemos. Aunque alguien nos venga a criticar, aunque alguien nos venga a decir cualquier cosa, escuchá. Escuchá porque capaz que la persona está diciendo algo que es de Dios para vos. Pero una vez que lo escuchaste y razonás, en este caso él concluye, ¿qué hice yo? Se analiza lo que está diciendo Eliab, con cómo él se ve. No, me parece que no está correcto esto y es mero hablar. Esto es mero hablar y sigue para adelante. Tu autoestima es importante, tener una autoestima saludable delante del Señor. Vos no estás sirviendo para demostrar que sos alguien. No estás sirviendo para ganar créditos o para demostrar que acá está fulano o mengano. Vos estás sirviendo porque es tu pasión. No tenés que demostrarle nada a nadie, porque ya sos un hijo de Dios y tenés una autoestima que es saludable. Y cuando el enemigo te tira esos dardos que intentan pegarte, donde de repente más te duele, lo hizo con Juan el Bautista también. Juan el Bautista fue una persona absolutamente maravillosa y cuando su ministerio estaba pasando la posta al Señor, vinieron los fariseos a molestarlo, ¿no? Y decirle, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y la respuesta de Juan fue maravillosa. Dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Maravilloso, lapidario. Cuando el enemigo nos quiere agitar, molestándonos en cuanto al equilibrio de nuestra autoestima, si la autoestima está bien, entonces podemos darle para adelante y saber que nos esperan logros. Y voy a terminar con una más. David va a luchar contra el filisteo. Al final se ve que convence a algunos, al fin apareció alguien y lo llevan a Saúl. Eliab, en la facultad del desánimo, Eliab era un profesor universitario, pero Saúl era el decano de la universidad. Saúl era el que hacía el currículum. Entonces, David va con Saúl, lo llevan ahí, y miren cómo entra David. Qué forma de entrar, ¿no? No es entrar pisando fuerte, haciéndose, no, es entrar para servir. Porque en definitiva lo que yo estoy diciendo es algo que me va a poner a mí en riesgo. Es mi cabeza la que va a estar en riesgo. Pero fíjense el entusiasmo con el que entra en el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y ahí viene Saúl con su cátedra de desánimo. Es lo que yo llamo un bombero espiritual. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, ¿no? Como diciendo, vos no vas a poder porque sos un pibe que ni siquiera sabe sonarse la nariz bien todavía, y el otro tiene músculos hasta en las pestañas, te va a derribar de primera. Este está lleno de Dios, tiene un corazón como el de Dios, está lleno de entusiasmo, tiene una autoestima saludable y es un siervo. Y Saúl parece ser un bombero espiritual, ¿no? De esas personas que cuando alguien dice con entusiasmo, quiero servir a Dios, quiero avanzar, quiero conquistar alguna tierra prometida, son esas personas que empiezan a apagar con esa manguera que a veces tienen, que dicen, no, vos no vas a poder, fíjate que esto y esto y esto y esto. Pero si es del Espíritu de Dios y si el fuego viene de Dios, no hay manguera que lo apague. Entonces David le dice, ¿no? Le dice cómo él construyó su confianza. Y ahí viene el episodio con el león, con el oso, etc.
Y entonces, al final, Saúl como que lo convenció, pero no tanto. Bueno, me convence, pero no tanto, y le ofreció ayuda. ¿Qué ayuda le ofreció? Su armadura. Ahora, Saúl era el hombre más alto de Israel, le llevaba una cabeza a todos. Imagínense la armadura de Saúl en el cuerpo de David. Pero David se debe haber sentido un poco, hay que decirle que no al rey, ¿no? Entonces, bueno, se la probó y dice, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. ¿Qué era lo de David? Lo de David era la onda. Era la onda, eso era lo que él tenía. Él no tenía una lanza, no tenía una espada, él lo que tenía era una onda. Y con esto quisiera terminar, que lo que importa es lo que vos tenés, porque lo que vos tenés, Dios te lo dio. Y lo que Dios te dio te puede llevar a batallas. Que otros vayan con otras cosas, gloria a Dios por los que van con otras cosas. Pero vos anda con lo tuyo y no te intimides. No permitas que otros te quieran poner las herramientas que otros manejan. Bueno, perfecto, a él le funciona, me parece excelente. Pero yo me muevo así. Así es como Dios me preparó. Esta es la herramienta que Dios puso en mi mano. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu mano, porque es de Dios. Porque Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Desde cuándo? ¿Desde que me bauticé? ¿Desde que nací? No, desde antes de la creación del mundo. Dios ya nos capacitó y puso en nuestro contexto cosas que son nuestras herramientas, además de los dones que Dios nos da, herramientas para que lo podamos servir. Y no hay dos herramientas que sean iguales. Pueden ser parecidas, pueden ser la misma, pero no son idénticas. Una guitarra no es idéntica a la otra. Entonces cada una va a tener sus particularidades. No menosprecies tus particularidades porque son de Dios y están allí para que vos las potencies. Es lo que Dios puso en tu mano. En el caso de Moisés puso una vara, en el caso de David puso una onda, en el caso de diferentes personas puso, en el caso de, ¿quién era? Ahod. En el caso de Ahod era zurdo, bueno, en el libro de Jueces, ¿no? Ahod era zurdo, era una particularidad, pero él usó su particularidad, la usó con excelencia, hizo una daga de doble filo, o sea que trabajó en una persona disciplinada en desarrollar la particularidad y tuvo una gran victoria. Vos tenés tu particularidad y yo tengo la mía. Yo voy a dar cuenta de mi particularidad, pero vos de la tuya. Usá lo que Dios te dio, ponelo al servicio del Señor. No te compares con otros. Gloria a Dios. A veces, miren, yo he estado en algunos lugares que nos dan algunos cursos que están bien. Uno tiene que estar receptivo a todo. Uno tiene que estar receptivo a todo como lo estaba David. Escuchar. Pero a veces lo que funciona en otros lados no funciona donde uno está. Ustedes acá en el crecimiento de la iglesia que tienen, hay cosas que les van a funcionar y que uno se alegra, pero de repente si hacemos copia y pegue, en otros contextos no van a funcionar, pero cada uno tiene su propio contexto y su particularidad. No lo menosprecies. Hubo un hermano, que yo escuché esta historia nomás, no sé muchos detalles, un hermano que no sabía leer, era analfabeto, pero él tenía esa esencia, ¿no? Y quería servir a Dios. Y un día el pastor, antes de que terminara la reunión, dice, tengo unos folletos acá para repartir, si algún hermano quiere hacerlo en el barrio, en la casa, en la familia, el trabajo, lo que fuera. Entonces este estaba ahí sentado y dijo, bueno, eso yo lo puedo hacer. Así que tomó esos folletos y se fue a hablar a las personas. Entonces se acercaba así, decía, Señor, ¿usted sabe leer? Sí. ¿Me podría leer este folleto, por favor? Entonces la otra persona le leía el folleto y después decía, ¿y qué le parece esto? Entonces, de esa forma empezó a traer gente a Cristo. Y descubrió un método fenomenal que le funcionaba a él, le calzaba a él. Parece que después el liderazgo de la iglesia prohibió que cualquiera le enseñara a leer y a escribir, ¿no? Porque entonces arruinábamos un evangelista. Pero la cosa no es el método, la cosa es lo que hay adentro, es la esencia, es tu particularidad, desarrollarla, lo que Dios ha puesto en tus manos, lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo trabajaba en una oficina durante algunos años y veía algo que me asombraba. Después, siempre me asombró, ¿no? Pero después la vida me llevó a ver otras cosas más. Pero había esto. Yo tenía una compañera que era profesora de inglés y ella decía, yo nunca quise estudiar inglés.
Yo siempre quise ser profesora de piano. Tenía otra compañera que era profesora de piano. Adivinen qué decía. Bueno, no adivinar en el sentido... Yo odio ser profesora de inglés. Ninguna de las dos ejercía, ¿eh? Yo odio ser profesora de inglés. Lo que siempre quise fue ser profesora de piano. Y acá teníamos dos grandes menospreciadores de cosas que Dios había puesto ahí. Lo que habían recibido años, sus padres invirtiendo durante años, hicieron la típica, lo pusieron en una bolsita negra, lo tiraron a la basura y hasta nunca. Después, hace pocos meses, me tocó tener un diálogo ahí con una persona muy prodigia en Uruguay que se llama Julio Frade. Julio Frade, si después quieren lo googlean, van a ver que es una persona muy reconocida, que trabajó mucho tiempo en Argentina también y fue director del Canal 7 en Buenos Aires, etc. Es un músico por excelencia. En la familia de él, esto lo sé porque lo hablamos personalmente, pero además hay en internet material de eso. En la familia Julio Frade no hay un solo músico, nadie. Pero a la madre le dio por ponerlo a estudiar piano desde que tenía 4 años. A los 4 años lo mandó a estudiar piano con un buen pianista en Uruguay. Y Julio Frade no tuvo el poder de decidir, pero bueno, ya que estaba ahí, entonces a los 14 años ya era músico profesional. Tocaba en algunos lugares que él decía, a mí me daba risa porque en la puerta decía prohibida la entrada a menores de 18 años. Y él dirigía la orquesta y tenía 14. Entonces, era una cosa medio curiosa, ¿no? Pero bueno, él hizo su carrera profesional así y él, en vez de menospreciar lo que había estado en su contexto, lo desarrolló y lo llevó a la excelencia máxima que pudo. Una vida muy prolífera, pero en un momento él entendió, ya cuando era músico profesional y que tenía unos 30 años, entendió que todo lo que tenía eran cosas que Dios le había puesto en el camino. No es creyente evangélico, pero es católico. Y ahora escribió su biografía, la lanzó recientemente, y la biografía se titula Gracias, Señor. Y claro, a él le dio una cosa, le dio una música, y lo único que tuvo que hacer él fue saber aprovechar lo que Dios había puesto ya en su contexto. Yo no termino de abofetearme de las cosas que Dios puso en mi contexto que no las supe aprovechar, que tuve la soberbia de ponerlas en una bolsita negra, tirarlas a la basura y decir hasta nunca. Esa fue mi soberbia. Hasta el día de hoy no dejo de abofetearme porque había cosas muy lindas que Dios las había preparado. Hoy lo entiendo. En aquel momento mi soberbia no me dejaba ver eso. Mi soberbia me llevaba a quejarme y a querer otras cosas, lo que tenía el otro. Y entonces dejé pasar unas cuantas cosas que eran maravillosas y eran muy valiosas. Pero gracias a Dios que en su misericordia, en nuestro barbecho no solamente hay una o dos, sino que Él ha puesto varias y todavía queda alguna para resucitar y para usar para su gloria. Que el Señor nos dé la luz de saber que cuando vamos a ir a la batalla, antes de que llegue la batalla, ya nos proveyó algunas cosas que nos pueden catapultar. Y el buen uso, y con esto termino, el buen uso de las cosas que ya tenemos es lo que nos catapulta a cosas que no tenemos. ¿Se acuerdan que David va a la batalla solo con la honda? Pero cuando se vuelve de la batalla, se vuelve, bueno, por un lado se vuelve con la cabeza de Goliat, lo cual me parece algo fantástico, ¿no? Me hace acordar cuando terminamos de jugar al fútbol en una cancha embarrada y alguien se trae la pelota de fútbol embarrada bajo el brazo, bueno, se traía la cabeza de Goliat. Era una cosa muy rara, ¿no? Muy fuerte. Entonces se traía la cabeza de Goliat, pero además se quedó con la espada de Goliat. El buen uso de lo que vos ya tenés te catapulta a cosas quizás más efectivas que aún no tenés. Pero el quejarte y menospreciar las cosas que ya tenés no es un peldaño como para que Dios te catapulte. Es más bien una arrogancia de una autoestima que está muy inflada, de un orgullo que está nublando tu mirada. Y no lo digo para contar tu historia, estoy contándote mi historia, de mi orgullo y de todas estas cosas que Dios ha tenido que ir corrigiendo para que de vez en cuando tengamos un momento de victoria. Cuando estamos con una esencia espiritual, cuando estamos con un corazón de servicio, cuando tenemos una autoestima saludable para no hacer las cosas para ganar puntos o para ganar aplausos o para demostrarle a alguien algo, nada. No tengo nada que demostrarle a nadie. Tengo un Dios para servir y lo haría 1000 veces
cada vez que entiendo que Dios me llama a hacer algo porque hay un corazón de siervo. Y lo voy a hacer con las cosas que Dios me dio. Vos tenés una bazuca, tenés un tanque de guerra, gloria a Dios, me alegro por vos. A mí me dio una onda y no soy más que vos, pero tampoco soy menos. Cada uno con lo suyo y cada uno sirviendo al Señor. Y en el buen ejercicio de ese servicio, sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Oremos para terminar.